soy de ahí, yo solo los pastoreo. No soy de esa ciudad, ahí radico. Ellos, la mayoría son de esa ciudad, como hay más. Y como pastor, debo desarrollar todo lo que es el quehacer de un pastor en este tiempo. Tener las redes de células funcionando, estar introduciendo a la escuela, a la iglesia en la escuela de ministerios, estar trabajando bajo el proyecto de iglesia que ahora tenemos, que es el proyecto Excelencia hasta la fecha, con las redes de células como el área misionológica de la iglesia, el tener que cumplir con todos los requerimientos y requisitos de un pastor, estar bajo la cobertura también de un obispo de distrito. Aparte de eso, como pastor estoy sujeto a un distrito, y aun cuando también el obispo a veces solo me ve en las reuniones episcopales, en la ciudad casi no nos vemos, a pesar de que la oficina del distrito está a unos metros de la casa pastoral de la primera iglesia de Hermosillo. Es a veces solamente vernos y yo voy de salida o él me está llegando, y de alguna manera intentamos hacer la obra de Dios y seguir el proyecto de iglesia que hasta este tiempo tenemos. Como iglesia, como congregación y como pastor de una congregación, estoy sosteniendo también a un misionero que ya está en el campo misionero. Lo sostuvimos desde que se fue a la escuela de misiones. Él y su esposa, los dos estuvieron cursando la escuela de misiones. Tienen 2 hijos, una jovencita y un adolescente, y a los 4 están ya desde hace poquito más de un año en el campo misionero en San José, Costa Rica, y ahí están también luchando por levantar en alto el nombre de Jesucristo. Es una congregación, y como pastor lo puedo decir, que estamos intentando y estamos en la misma lucha y estamos en el mismo esfuerzo. Ahora sí que, como han estado diciendo, en el mismo barco, y tratando de que el barco quede a flote y que las metas y los propósitos de Dios se cumplan en esa congregación. Y hermanos, me da mucho gusto, y esto lo estoy diciendo porque lo pueden corroborar. Soy pastor y estoy bajo la cobertura de un distrito también y de un obispo. Me da mucho gusto que mi obispo de distrito está aquí en esta tarde acompañándonos. Él es el pastor de este ministerio de alabanza que está aquí, y está su esposa. Les voy a pedir que pasen, como han estado diciendo. Hoy ya le pregunté a Noel si estaba su papá aquí, me dijo que sí estaban. Acá están. Voy a pedir que pasen así, para que los saluden. Él es mi obispo de distrito, y les digo, tengo que hacer lo que en el distrito también se programa, y estar ahí como pastor. No vengo, ni estuve hablando con los pastores en la reunión ministerial diciéndoles cosas que no estoy haciendo. Estoy en el mismo barco y vamos en la misma preocupación y en el mismo esfuerzo de cumplir la obra de Dios. Nuestro hermano Manuel Aguayo, quien es el obispo del distrito de Hermosillo y también el pastor de la quinta iglesia ahí en Hermosillo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Paz en Cristo, iglesia del distrito de Los Ángeles. Es un verdadero gusto estar aquí celebrando con ustedes esta hermosa convención. Y pues bueno, nosotros ya tuvimos nuestra convención, pero pues ha sido una verdadera experiencia hermosa estar participando, recibiendo, aunque de nuevo, algunas pláticas. Y la verdad, este programa se ha desarrollado de una manera preciosa. Gracias a nuestro obispo Juan Carlos, ¿verdad?, por su manera tan especial, hermosa de atendernos. Les agradecemos mucho. Y sí, como decía nuestro hermano, como ha dicho nuestro hermano Eleazar, ¿verdad?, él es pastor del distrito. Y también me dio muchísimo gusto que en la convención decidió quedarse por ahí con nosotros. Y así lo estuve presentando, como no está como el presidente ahorita aquí, sino como el pastor, un pastor del distrito. Claro que es el presidente, ¿verdad? Pero el hermano está involucrado en el quehacer de la iglesia,
en la forma en que estamos trabajando, en las redes células, con los ministerios. Así que lo que Él nos invita a hacer, lo hace porque también Él está trabajando en ello. Así que, iglesia, les invito para que le creamos a Dios y en este país seamos esa luz que el Señor quiere que encendamos para que su nombre sea exaltado, su reino sea extendido. ¿Cuántos creen que sí se puede? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Agradecemos a cada uno de los que nos han atendido y mis deseos son que Dios les bendiga y Dios les guarde y los siga prosperando en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios. Muy bien, pues me acompaña mi esposa. A propósito, decidimos acompañar a los muchachos porque la semana pasada, y lo digo con mucho gusto, ¿verdad? Cumplimos 27 años de casados nosotros, así que agarramos este viaje así como para también tener nuestro tiempo, ¿verdad? Ella es mi esposa, ella es de Guamúchil, Sinaloa. ¿Y cuántos sinaloenses hay aquí? Bendito Dios, ¿verdad? Le voy a pasar a mi esposa para que le salude. Ella se llama Lourdes Cuadras. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Es un gozo grande en mi corazón estar con ustedes, gozándonos en el mismo Dios que allá en Hermosillo alabamos, aquí también es el mismo Dios. Gracias, hermanos, por sus atenciones, gracias por su cariño, gracias por su amor. Y pues, como decía mi esposo, venimos acompañando el Ministerio de Alabanza. Estos muchachos que, pues 2 de ellos son de nuestros hijos, bueno, todos son nuestros hijos, pero nuestros son 2. Y el que está proyectando allá también, ¿verdad? Dios bendiga. Pues hermanos, gocémonos, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra en esta noche. Les deseo que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, don Ismael, por sus atenciones, todos los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les pague. Hermanos, sí, también señalar, y ahora es a veces difícil manejar varias, ¿cómo decirlo?, varias cachuchas, ¿verdad? En mi rol de obispo presidente, señalar, noté en esta convención la ausencia de varios compañeros pastores que por una u otra razón no estuvieron presentes. Y no sé si también al no venir el pastor, la congregación no se haya hecho presente. Algunos más también noté que llegaron con tiempo de retraso y sé que es por el trabajo en este país, muchos se vinieron con esa finalidad. Pero quiero decirte algo y también tal vez empezar desde este tiempo a hablar la palabra. ¿No será ya tiempo de que te decidas, hermano pastor? Yo te puedo decir que como patrón, Dios paga y paga muy bien. Obviamente, para que el pago sea bueno, es como en cualquier lugar. Todo patrón que tiene empleados quiere que su empleado rinda y le rinda en fruto. Los que van a las cosechas, pues les pagan por la cantidad de lo que recogen. Los que están en empresas, pues les pagan por las horas de trabajo, les pagan por los frutos que hay que dar. A nadie nos paga por el solo hecho de llamarnos como nos llamamos o ser quienes somos. Solamente no. Eso Dios lo hace también con nosotros cuando le dedicamos nuestra vida, nos animamos a dedicarle nuestra vida y empezamos a hacer lo que Él nos dijo que nos llamaba a hacer. Cuando Él nos llamó, nos dijo que quería que viniéramos para ser pescadores de hombres. Yo creo que si le creemos al Señor y le entramos de lleno a la pesca de hombres y mujeres que están allá en el mundo necesitados del Señor, el Señor habrá de recompensar de una gran manera, porque si alguien sabe pagar, ese es nuestro Señor Jesucristo.
Creo que en el tiempo que te decidas hacerlo, el Señor sabrá recompensarte, porque nos puede llevar a mucho más. Él nos lo hizo saber así y nos dijo que nos iba a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si es que, hermano, yo creo que es tiempo de tomar una decisión. Se ha estado hablando de decisiones, de alcanzar lo imposible, y yo creo que ya no es tiempo de estarnos conformando con grupos pequeños cuando hay millones. Ahora que se está tratando de hacer la ley para arreglar a todos los que están como indocumentados, y oramos porque eso se logre a la brevedad posible. Se habla de gente indocumentada. Se dice, al menos la noticia en México, de 11 millones de personas en este país que necesitan que esa ley entre para poder arreglar. Ahora, son los que están indocumentados. Ahora, ¿cuántos más habrá que sí tienen documentos, que hablan español o no le haces? Si hablan inglés, pues estás aquí. Hay que prepararnos para servir a Dios en el país en el que estamos. Yo creo que Dios nos ha llamado a eso, y que Dios puede hacer cosas muy grandes a través de quien se decida creerle y a tomar el reto de servirle como Él nos llama a hacerlo. Yo les deseo mucho éxito a todos los pastores, deseo mucho éxito a todas las congregaciones, y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas, que podamos tornar todo aquello que hasta ahora nos ha causado cierto desaliento, tristeza, lo podamos tornar en gozo y podamos ir a conquistar a este país para que el nombre del Señor sea glorificado. Tenemos que ir en unidad de pensamiento, tenemos que ir en unidad de corazón, tenemos que ir en la misma ruta y con el mismo objetivo. No perder de la ruta que tenemos trazada para que el nombre del Señor se exalte en esta nación también. Hermanos, les voy a invitar para que se pongan de pie. Vamos a tomar la porción de la palabra de Dios, de la cual hoy estaremos meditando. Y al leer la palabra, quiero que tome en cuenta lo que ella dice, pues de ella Dios estará trayendo palabra a nuestras vidas. Que, como decía, algo se escapó dentro del programa, y el lema de convención, poder en los hechos, que es lo que hoy, con esto he venido cerrando las convenciones al predicar. Hoy Dios hable de ello a nuestras vidas, poder en los hechos, una misión sin límites. Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo creo que todo lector de la Biblia, o un buen lector de la Biblia, ya lo ubicó. La mayoría ya sabe qué dice Romanos 1, 16, amén. Bueno, ahora hay que llevarlo a la práctica, ese pasaje, pero como una mayoría, oí algunos amén, y estoy deduciendo que una mayoría conoce este pasaje y lo tiene en su mente, y si no, pues ahí está la Biblia, y si no, ahí está, creo, también en la pantalla. Vamos a leer todos en alta voz, todos juntos lo leemos, y espero que tengamos la misma versión. Sí, y lo leemos todos al unísono, todos juntos y en alta voz, y declaramos esa palabra para nuestras vidas. Dice ahí: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Oramos al Señor, vamos a pedirle que Él trate con nosotros en esta tarde, que Él bendiga nuestras vidas y nos aliente. Le voy a pedir su atención por unos minutos, y tratemos de dejar al Espíritu Santo que Él trate con nosotros durante este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Oramos a Dios. Señor, hoy ante ti estoy para traer el mensaje de la palabra
a quienes han asistido a este hermoso evento y permanecen aún aquí. Sabemos, Señor, que hay necesidad en nuestra vida, que hay hambre en nuestro ser por la palabra. Queremos más de ti, hemos recibido mucho. Has hablado de una y de otra manera, nos has hablado fuerte, nos has hablado de una manera suave también, pero nos has dado una palabra por todos los exponentes. Y ahora, Señor, que esta palabra venga a traer alimento también a la vida de todos los que estamos aquí, y que, Señor, podamos salir convencidos de esa capacidad que tú nos has dado para realizar la tarea. Que nadie es, Señor, falto de recursos. El recurso principal lo tenemos porque te tenemos a ti como Señor de nuestras vidas. Le damos el honor y la gloria a ti, Padre, y te pedimos bendigas este tiempo que estaremos hablando. Quiero ser solo el instrumento, Señor. Que tú bendigas nuestras vidas, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, ocupe su lugar, por favor. Adiós. Cuando el lector de la Biblia va a la palabra y empieza a observar el libro de los Hechos, al finalizar el libro, como que queda una sensación de que algo faltó, algo no está ahí. Y es que es un libro del cual no se escribió una conclusión. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que tal vez se perdió en el devenir del tiempo y algunos de los pergaminos por ahí se perdieron o se rompieron, y la conclusión no la conocemos. Otros más, tal vez los más románticos estudiosos de la Biblia, no tan técnicos, sino un poco más de romanticismo en el estudio de la Biblia, han dicho que el libro de los Hechos no tiene una conclusión, porque los hechos de la iglesia o los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia aún no han terminado, aún se siguen realizando. El Espíritu Santo se sigue moviendo en la vida de la iglesia de una manera poderosa y está buscando los instrumentos para llegar a todos los confines de la tierra. Es maravilloso estudiar este libro, porque en él notamos cómo se dio el avance del Evangelio de una manera extraordinaria. Todo lugar donde se anunciaba el Evangelio era lugar que era tocado por el poder del Evangelio. Dios se manifestaba ahí en ese lugar. Toda persona que oía el Evangelio era quebrantada por la presencia de Dios. Todos los enfermos a quienes se les anunciaba el Evangelio eran sanados por el poder de Dios. Leer el libro de los Hechos es leer lo que el Espíritu Santo estaba realizando en aquel tiempo en la vida de la iglesia, y cómo la iglesia le estaba creyendo a Dios de una manera tremenda, de tal manera que convertían momentos ordinarios de predicación, se convertían en momentos extraordinarios. La gente vivía sentada al filo de la butaca porque sabía que algo extraordinario iba a suceder de parte de Dios en ese momento que la palabra se predicara. La iglesia primitiva empezó a vivir en el poder de Dios y dejaron de vivir en tiempos ordinarios, en eventos ordinarios. Creo que es la gran diferencia en muchas ocasiones entre la iglesia primitiva y la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo, a veces hasta lo decimos, tenemos cultos ordinarios, tenemos cultos de regla, donde la gente llega y sabe qué va a pasar ya, sabe qué hermano o hermana se va a levantar a dar un testimonio, sabe quién va a presentar una necesidad,
sabe quién va a cantar un himno y sabe incluso hasta allá de qué va a predicar el pastor. Y a veces la iglesia llega también en eso ordinario de la vida cristiana y se vuelve una vida rutinaria, y en ocasiones buscamos la mejor de las excusas, por muy simple que sea, para ausentarnos del lugar de reunión. Pero yo veo esa gran diferencia en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba todos los días en el templo y por las casas predicando y anunciando a Jesucristo y viendo las maravillas de Dios en la vida de la iglesia, y cómo en cualquier lugar sucedían cosas grandes, extraordinarias. Y la iglesia vivía expectante de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y al leer el libro de los Hechos encontramos muchos momentos extraordinarios. Ellos supieron convertir lo ordinario en una aventura extraordinaria. La gente se convertía, los enfermos eran sanados, la opresión del diablo era abolida. La iglesia causaba un impacto tremendo en donde quiera que se paraba a anunciar el evangelio de Jesucristo. Hace algunos años me tocó ser el secretario de misiones de la iglesia y estuve en un congreso mundial de misiones en Buenos Aires, Argentina. Ahí estuvo un pastor africano. Cuando lo presentaron como un pastor que tenía una congregación en ese tiempo, más o menos 6 años atrás, una congregación de 10,000 miembros. Y cuando dijeron el nombre, pues se oyó un murmullo entre la gente por lo espectacular, aunque Argentina tiene congregaciones muy grandes, pero al parecer a la mayoría de los que estamos ahí nos impactó la cifra de miembros. Y alguien se atrevió a preguntarle, a interrumpirlo en su presentación, y le dice: hermano, ¿cómo lograron eso? Dice, pues no sé bien decirte qué método estamos usando, no tengo. Lo que sí hacemos es algo: a cada hermano que se bautiza, lo recibimos el domingo en el culto frente a la multitud, y lo que hacemos es que le entregamos una Biblia ahí enfrente, le entregamos una Biblia, le entregamos un himnario, y luego traemos un mapa grandote que traemos de la ciudad y lo ponemos a un lado y le decimos: hermano, en la esquina de fulana colonia, todos los días, en esta esquina de la calle fulana y calle Mangana, todos los días tu responsabilidad va a ser estar ahí todos los días a las 6 de la tarde predicando el evangelio de Jesucristo. Y luego el líder pasa por ahí todos los días a las 6 de la tarde y checa si el hermano está parado ahí predicando el evangelio. Y si no lo hace, a los 10, 12 días, más tardar 15 días, si no lo está haciendo, lo volvemos a llamar al frente, lo paramos otra vez frente a la congregación y le decimos: hermano, queremos hacerte una pregunta. ¿Qué parte del ir de Dios no has entendido todavía? Yo veo que la iglesia primitiva entendió muy bien qué era lo que Dios quería que ellos hicieran, y no escatimaron ni tiempo ni esfuerzo en realizar la obra de Dios. Se lanzaron a hacer la obra de Dios, quisieron creerle a Dios, y de esa manera Dios también respaldaba lo que ellos hacían. La gente se convertía, venían los enfermos y eran sanados. La gente que llegaba con opresión del enemigo eran liberados, porque había poder de Dios. En una iglesia que está la presencia de Dios, es una iglesia donde el diablo va a huir, donde la opresión del enemigo se va a quebrantar, porque no puede estar ahí, no puede resistir la gloria de Dios, y la gente que esté movida por el poder de Dios podrá creerle y hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Hay una pregunta que cada vez que leo el libro de los Hechos viene a mi mente: ¿cómo podía el anuncio del mensaje de un Jesús crucificado transformar de manera tan notable la vida de aquellos que atendían al mensaje del evangelio?
Y es que para la iglesia primitiva no había lugar a dudas. Estaban 100% seguros. Jesús había resucitado y vivía. Jesús se había levantado de la tumba, no se había quedado ahí. Ellos no estaban predicando a un Cristo crucificado. Ellos no estaban predicando a un Dios que estaba en una tumba. Ellos no estaban anunciando lo que pudo haber sido. Anunciaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo anunciaban vivo y manifestándose al mundo. Por lo tanto, el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos era el poder que saturaba, que bendecía, que adornaba a esa iglesia. Esa iglesia estaba llena de vida que solo la puede producir Dios. El oír el Evangelio era un encuentro con el Cristo vivo. Oír la palabra, predicar la palabra, hablar la palabra donde quiera que lo hacían. Él lo hacían de una manera tal que podían hablar de un Cristo que vive y reina para siempre. Y esa es una verdad que sigue viva y vigente hasta este tiempo. ¡Cristo vive! Y si leemos detenidamente el libro de los Hechos y nos preguntamos en este tiempo, en este día, ¿cómo hicieron los cristianos de la iglesia primitiva para anunciar el Evangelio con tal vehemencia, con tal pasión, con tal entrega, con tal eficacia? Y cuando leemos el libro encontramos algunas causas. Yo quiero mencionar tres. La primera, y nos lo dice la Biblia, eran creyentes saturados del Espíritu Santo. Los primeros cristianos resplandecían con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hechos 2:4 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso también lo confirma Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y yo creo que esta palabra no es una forma del escritor, no es un estilo literario, no es una figura de lenguaje. No estaba usando una hipérbole o no estaba usando cualquier otra figura que pudiéramos hablar para exaltar la presencia de Dios en la iglesia. Creo que cuando el escritor dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, estaba diciendo precisamente eso. Todos estaban saturados de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se podían callar, por eso no se podían detener. ¿Sabes? Como pastor, y cuando veo gente en la congregación que batallo para que se integren a una célula, que de alguna manera buscan la forma de decirme que no, o le dicen al líder que no, yo me pregunto ¿por qué batallo para que se puedan integrar a una célula? Y por mucho tiempo me estuve haciendo esa pregunta hasta que empecé a releer el libro de los Hechos. Y el Señor, en un momento de lectura y de oración, me dice: ¿te fijas por qué para la iglesia primitiva no era batalla? Que todos los días en el templo y por las casas. ¿Por qué no batalló la iglesia? ¿No tendrían trabajo? ¿No tendrían nada que hacer? ¿No tenían compromisos familiares? ¿No tendrían compromisos económicos? ¿No tendrían compromisos, cuentas por pagar? Yo creo que sí. La vida siempre ha sido cara, vivir siempre ha sido caro, en cualquier lugar siempre ha sido caro la vida. Pero algo que el Espíritu Santo me dice al ver esta palabra es que si la iglesia lo estaba haciendo es porque estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer ese día, esa tarde o esa noche, de tal manera que querían estar donde la palabra de Dios se iba a predicar. Anhelaban estar ahí donde Dios
se iba a manifestar. Sabían que algo extraordinario iba a suceder en ese lugar. Y ellos no se lo querían perder. Pero como obispo, también me hago la pregunta, ¿por qué estamos batallando con muchos pastores que no han querido entrar al proyecto de iglesia? Si hace ya 6 años que empezamos a enseñar, empezamos a proyectar, empezamos a decirle cómo trabajar las células, y todavía, tal vez a 6 años de haber iniciado con este proyecto, no falta quien a veces nos dice: hermano, es que aquí no se puede. El Dios que tocó Jerusalén cuando dijo que fuéramos a Judea y que fuéramos a Samaria y que fuéramos hasta lo último de la tierra, es el mismo Dios que se movía allá y es el mismo Dios que se está moviendo aquí y se mueve en cualquier lugar donde se esté invocando el nombre del Señor. Y creo que esa razón no tiene validez. Esa razón no es más que una excusa barata. Porque al leer el libro de los Hechos y enumerar y ver los nombres de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y se lanzaron a hacer la obra de Dios, sabían incluso que de por medio iba la vida. Podían morir en el intento, pero estaban haciéndolo porque estaban creyendo que Dios estaba con ellos y que iba a respaldar la palabra que iban a predicar, que Dios iba a estar con ellos y se iba a manifestar en medio de las cosas que ellos iban a hacer. Hombres y mujeres que vivieron experiencias propias porque estaban saturados de la presencia del Espíritu Santo. Jesús les había dicho: recibiréis poder. ¿Me escuchas, iglesia? Jesús había dicho: recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero en ocasiones, en lugar de buscar ese saturar del Espíritu Santo, pues hemos entrado equivocadamente, siento yo, por queriendo hacer las cosas a otro ambiente, en otro mover. Bueno, pues vamos a hacer cultos bonitos, pues. Y en lugar de crear discípulos, estamos creando gente, que es una palabra que no existe, pero que por ahí la inventé. Estamos creando gente gozo adicta. Y está la música, y gloria a Dios, y estoy entrado, se para la música y se me acabó el gozo. Aleluya. Y se acabó, y a veces hasta me quedo dormido en el culto, porque se acabó la música. Soy un gozoadicto. Pero yo veo algo: cuando alguien está realmente lleno de la presencia de Dios, se acaba la música y sigue gozoso. Se va a su casa y sigue gozoso. La familia nota que está gozoso, que está feliz, que está alegre, porque hay algo distinto en su vida. Se va al trabajo y sigue gozoso. Está en la escuela y sigue gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Él nos levantamos y con Él vivimos y en Él nos sustentamos y nos movemos. Pero en la búsqueda de querer cumplirle a Dios, siento como que nos hemos equivocado. Entonces solamente llevamos a un momento de euforia a la gente, en un momento en el que estamos ahí para disfrutar el momento, pero se acaba el momento y se acabó todo. Y sigo viviendo igual, y sigo manteniendo mis mismas pasiones, y sigo en mis mismas desorientaciones a veces del cristianismo, y en muchas situaciones en las que Dios no se agrada. Pero me cansé, uso el culto como una catarsis. Solo hice el momento de catarsis, disfruté el momento, pero me fui a mi casa y se me acabó el gozo. El gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. Y esta
Esta promesa que encontramos en el libro de los Hechos: recibiréis poder. El apóstol Pedro, hablando después por la gracia del Espíritu Santo, nos dijo que también era para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y es hermoso cuando alguien vive en la llenura del Espíritu Santo. Es un cristiano que va a vivir experimentando cosas, va a vivir contactándose constantemente con Dios, va a estar en una comunión constante con Dios. Dios es su fortaleza, Él vive en su fortaleza. Dios está de continuo tocando ese corazón y levantando esa vida. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos una vida de calidad. Yo te pregunto hoy, hermano, ¿crees ser un cristiano de calidad? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 3 amenes. Gloria a Dios por esos 3. ¿Te fijas cómo a veces nosotros mismos dudamos de tener la calidad de vida de frente a Dios? Amén. Cuando seas un cristiano de calidad, lleno del Espíritu Santo, tienes que dar testimonio de que el Espíritu Santo está en ti, que eres un templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en tu vida, toda ella, tu vida toda, la colma la presencia del Espíritu Santo. La iglesia verdadera siempre va a predicar el Evangelio, porque los creyentes verdaderos que la componen siempre están anhelando, están buscando, están ardiendo y están llenándose de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La segunda razón que encuentro en el por qué la iglesia se comportaba de esa manera es que eran creyentes que ante todo, ante cualquier cosa, ponían por sobre todo su obediencia a Dios. Bien, podía ser una iglesia que estuviera preocupada por toda la oposición que le sobrevendría por predicar el Evangelio. Podrían estar encerrados en un lugar ideando la estrategia para cómo se iban a defender ante la oposición que se iba a levantar. Bien, podían poner como excusa que nadie quería oír el Evangelio de un Jesús al cual habían visto ser levantado en una cruz, y lo habían visto también que lo habían sepultado en una cueva. Podían haber dicho que esa gente era muy dura de corazón y no querían oír. También hubieran podido usar como excusa: si a Jesús no le hicieron caso, menos a nosotros. Podían haber dicho: si Él no pudo, tampoco nosotros vamos a poder. Pero al menos en mi Biblia nunca leo en ningún pasaje que los creyentes de la iglesia primitiva titubearan en cuanto al cumplimiento de la gran comisión. Entendieron el ir de Dios de una manera perfecta. Y te insisto, lo que dice la palabra: todos los días en el templo y por las casas predicaban a Jesucristo. Pero ellos no titubearon, ellos le creyeron a Dios y se lanzaron a creerle a Dios. Para los primeros cristianos, obedecer a Dios no era una opción, no era una opción, era una prioridad. Era lo primero que tenían en mente. Obedecer a Dios no era cuestión de tiempo. Si me sobra el tiempo, si me alcanza el tiempo, si las horas del día me alcanzan, entonces voy a intentar hacer la obra de Dios. Ellos sabían que era ahora o ahora y no había de otra, y tenían que cumplirle al Señor. Eran tiempos de obedecer a Dios. No usaron el tiempo
para sentarse a dialogar, a ver si decidían obedecerle a Dios o no. Simplemente se lanzaron en obediencia creyéndole a Dios, y Dios se manifestó de una manera poderosa en la vida de hombres y mujeres que la Biblia misma nos refleja su testimonio. Mira, cuando recibí mi segundo pastorado, lo recibí en una iglesia pequeña, de unos 45 miembros. Había dos iglesias muy grandes en la ciudad, por eso a veces digo, eran los dos pastores y yo. Una iglesia pequeña, muy pequeña, en un barrio marginal de la ciudad, donde faltaba de todo, no había servicio de basura, faltaban todos los servicios públicos, el agua se escaseaba. Era un barrio muy humilde, la gente de la congregación era muy pobre. Yo me reunía con los dos pastores de la ciudad y oía que ellos, te estoy hablando de los años 80, ellos hablaban de que este domingo o este fin de semana tuvimos campaña y Dios se manifestó. Invité al hermano fulano, lo traje de tal parte y valió la pena la inversión porque Dios se manifestó. En ese tiempo trabajábamos en base a campañas. Yo oía el testimonio de uno y de otro, y luego llegaba a mi casa y me metía ya triste a orar y le decía: Señor, dame dinero para hacer una campaña. ¿Sabes qué? Nunca me dio dinero para hacer una campaña. Y los volvía a reunirme con ellos y los volvía a oír diciendo lo mismo. Y yo decía: ¿por qué Dios no me da con qué hacer una campaña? Si lo que quiero es motivar a la iglesia y que la iglesia crezca, pero no me da el dinero para hacer la campaña. Un domingo llegué a la iglesia, al templo, era el culto de la congregación, y estaba ya ahí esperando que abriera el templo una mujer ya grande de edad, no anciana, pero sí ya una mujer de cierta edad. Estaba ciega, era miembro de la iglesia, siempre andaba con su nietecita que la conducía. Ya ella ya estaba ahí. Yo llegué para abrir el templo, y cuando estaba en ese momento abriendo el templo, empecé a oír los gritos de una persona, una mujer que desde lejos venía con unos gritos desgarradores y decía: ¡Pastor! ¡Pastor! Yo empecé a buscar de dónde venían los gritos, y cuando ubico la posición de la mujer, vi que traía un niño como de unos 4 o 5 años en los brazos, pero también vi que de uno de sus pies salía como fuente un chorro de sangre. Los niños están con toda la fuerza y la sangre fluye de una manera muy fácil, y era una fuente de sangre que traía en uno de sus pies. Y yo me quedé sorprendido viendo el cuadro aquel, y aquella mujer llega y me deja al niño en los brazos y me dice: pastor, ore por él. ¿Sabes qué pensé? Mi primera reacción fue: ¿y por qué no le llevaron la Cruz Roja? Lo llevó. Ella nunca había ido a la iglesia, no asistía, no era ni visita de la iglesia. No sé por qué llegó con aquel niño y lo puso en mis brazos para que orara por él. Y de veras que en ese momento no supe qué hacer. Me quedé con el niño en unas fracciones de segundo, y me dice la hermanita aquella: pastor, ¿qué está pasando? Y rápidamente le explico qué estaba pasando. Me dice: ¿me lo presta? Se lo doy, lo toma en su regazo, y así literalmente metió su dedo en la herida y empezó a orar. Y te estoy contando esto porque yo no estaba orando, yo estaba viendo. Y empezó a orar, y en cuanto ella metió el dedo, casi medio dedo, porque estaba profunda, había pisado una varilla y se ensartó la varilla, literalmente cesó la sangre. Y al ver aquello, yo digo: bueno, es que está oprimiendo la herida, pero en cuanto quita el dedo va a volver a brotar la sangre. Pero sí me fijé que la hermana Rafaela, se llamaba, ya está con el Señor, ya no brotó sangre, y ya no había más
ni una gota de sangre. Y orando, invocando al Señor, y sacó completamente. Después el dedo lo fue retirando muy lentamente hasta que salió. ¿Sabes qué había encima? Una costra seca. ¡Aleluya! Yo creo que yo, más que la mamá del bebé, o no sé qué era de ese bebé, estaba con los ojos abiertos, bien sorprendido. Y luego me dice: hermano, aquí está el bebé. No veía. Ella no supo que la sangre, al menos no pudo ver que la sangre ya no estaba fluyendo, pero sabía que había orado a Dios y Dios había secado aquello. ¡Gloria a Dios! Y me dice: hermano, aquí está. Y lo pone otra vez en mis brazos y le digo a la mamá: aquí está. Y luego ella se va feliz. Y yo volteo con la hermana y le digo: hermana, ¿sabe qué? Esta semana tenemos campaña. ¡Gloria a Dios! Estoy hablando de los años 81. La mujer no tenía tanta participación como ahora en la iglesia. Sus ministerios pues eran la tostada, el tamal y toda la dieta de la té. Y lo hacían muy bien. Aquí está la prueba. Pero yo le dije: hermana, mire, vamos a hacer algo. Mañana nos venimos aquí al templo de temprano, usted y yo, y vamos a estar en ayuno. Y todo este tiempo, y le vamos a avisar a la congregación que el jueves comenzamos campaña. Me dijo: hermano, yo estoy lista. Y cuando me dijo yo estoy lista, me dolió, porque dije: el que no está lista soy yo. ¡Gloria a Dios! Pero era una mujer que en su ceguera estaba siempre orando a Dios, y yo no había detectado lo que estaba en su vida. Entonces ideamos el cuadro: mira, hermana, este va a ser tu lugar. Cuando yo llame a los enfermos, aquí se va a arrodillar a orar, yo voy a ungir y voy a imponer manos, y que Dios haga lo que quiera hacer. Nos pusimos en ayuno. Ella me acompañó durante ese principio de semana. Pero déjame decirte algo: el domingo, cuando le digo a la congregación: hermanos, el jueves iniciamos campaña de 3 días, pues la congregación se gozó. La pregunta fue después del culto: hermano, ¿y quién va a estar con nosotros? Hermano, usted véngase creyéndole al Señor. No podía decirle más, no quería bajarle la moral. Al ser jueves, ese día fueron como unos 30 hermanitos, y había como unas 17, 18 personas que la gente llevó porque tenía necesidad de Dios. Y cuando me paro para predicar, yo vi la cara de la congregación. Como cuando alguien va a un evento de esos de pago por evento y le chafean el pago, ¿verdad? Quedaron bien de nombre, nos chafió la campaña. Pues ¿cuál campaña? Y bueno, pues como pude prediqué, y luego de predicar llamé a la gente en fe, y cuando llamé a la gente, la hermana rápidamente la acomodan ahí en el lugar y empezó a interceder. Y esa intercesión empezó a tocar mi vida. Ese temor que estaba sintiendo ante la mirada de la misma congregación se empezó a ir. Y como no estábamos preparados, ni la gente siquiera, los hermanos ni se movieron de su lugar. Pasaron las personas, pero ellos no se movieron. Y yo llego y toco a la primera persona y la ungo con aceite y se nos va derechito. ¡Paz! Nadie estaba ahí para detenerla. Y se quedaron viendo. Alguien reaccionó rápidamente, se viene y empieza a ayudarme. Y empezaron a moverse. También la oración, la intercesión de la hermana empezó a motivar a la congregación, y se empezaron a mover en fe. Y empezaron a creerle al Señor. Esa noche de 17 personas, creo que tuvimos, al menos 15 dieron testimonio de que habían sido tocados por la presencia de Dios.
del viernes y ya ahí había casi el doble de personas, y el sábado ya había más personas, y el sábado ya estaba toda la congregación ahí porque no se querían perder lo que Dios iba a hacer. Ni ellos ni yo sabíamos a ciencia cierta qué estaba pasando, pero yo empecé a entender que el ministerio de aquella mujer estaba ahí para ser usado en la vida de la congregación. ¿Sabes qué pasó? A partir de ahí, todos los meses tenía 3 días de campaña y no pagaban ni un 5, me salían gratis. Porque empecé a obedecerle a Dios. Había un ministerio ahí. Alguien dirá, era el ministerio de una mujer, era el ministerio de alguien que le estaba creyendo a Dios, era el ministerio de una intercesora poderosa que estaba ahí en fe, que estaba creyéndole a Dios, y Dios estaba respondiendo a su intercesión. Por eso, cuando la gente de Jerusalén se empezó a inquietar por los hechos que los apóstoles y la iglesia estaban realizando, y fueron a decirle, ¿saben qué, señores? Se acabó la función, no predican más en ese nombre, obedézcanos porque no deben de predicar más en ese nombre. Y se para Pedro y le dice, juzguen ustedes, si es necesario que los obedezcamos a ustedes, obedecemos a Dios, pero nosotros seguiremos predicando en el nombre del Señor. Le obedecían a Dios y Dios los llevaba a actitudes y en fe los llevaba a situaciones donde las cosas que parecían imposibles se tornaban imposibles, porque ahí estaba manifestándose la gracia y la llenura del Espíritu Santo de una iglesia que estaba saturada del poder de Dios. Y como consecuencia los llevó a vivir el poder en los hechos. La iglesia de este tiempo disfrutamos mucho predicando de lo que Dios hizo en aquel tiempo. La iglesia de este tiempo nos deleitamos predicando del libro de los Hechos, y cómo resucitaron muertos, y cómo sanaron enfermos, y cómo los ojos de los ciegos se abrieron, y cómo los labios de los mudos pudieron hablar, y cómo sucedieron tantas cosas, y nos deleitamos diciendo